Primera cosa que tenemos que establecer siempre, tipo de hueso. Tipo de hueso es un hueso plano. ¿Por qué es un hueso plano? Porque predominan dos dimensiones por sobre una tercera. En la escápula, o omóplato, predominan dos dimensiones por sobre una tercera. Carece, o lo que tiene poquito, es profundidad. Tiene poco espesor, digamos. Segunda cosa, ubicación. ¿Dónde va a estar ubicada? Va a estar ubicada en la cintura escapular. Miembro superior en el hombro. Y en el tórax se va a proyectar desde el primer espacio intercostal hasta la octava costilla. Y yo agrego ahí la jaula torácica, esternón, clavícula, escápula, omóplato, y veo que se proyecta desde el primer espacio intercostal, el primer espacio que se forma entre la primera y la segunda costilla, hasta la octava costilla. Bien, esa es la ubicación de la escápula. Y para su descripción, la escápula presenta un cuerpo que tiene una forma triangular, y como tiene forma triangular va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, superior, interno y externo, y tres ángulos, superior o cefálico, inferior o caudal, el ángulo externo o lateral. Bien. Descripción. Dijimos que tenía forma triangular, estamos viendo una escápula derecha, y como tiene una forma triangular, más o menos, podemos describir dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, tres ángulos. Vamos a empezar con la cara anterior o cara costal de la escápula. ¿Por qué costal? Porque se apoya sobre las costillas. Hay algunos músculos en el medio, pero bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a miología. Yo veo la cara anterior de la escápula, voy a ver que hay una serie de rugosidades. Acá veo una, acá veo otra, y veo algunas crestas. Siempre que yo veo rugosidades, tiene que ver con inserciones musculares, que es lo que charlábamos hoy. ¿Qué músculo se va a insertar acá? El músculo subescapular. Y esta zona, como es medianamente excavada, se conoce como fosa subescapular. ¿Sí? Eso que está de color verde sería la zona de inserción del músculo subescapular. Por fuera, cerca de lo que es el borde interno o el borde espinal, escápula, encontramos la inserción del serrato mayor o gran dentado. ¿Bien? O serrato anterior en la nomenclatura internacional. Serrato mayor, serrato anterior o gran dentado. Y cerca del borde axilar, del borde donde está la axila, encontramos un pilar, una saliencia ósea, modo de pilar que se conoce como pilar del omóplato. Bien, tenemos pilar del omóplato, que es esta saliencia, y acá se forma un pequeño canal, apenitas marcado, que se conoce como canal del borde axilar. Bien. ¿Qué se va a insertar ahí? Algunos fascículos más del subescapular. Y eso es todo lo que tenemos en la cara anterior de la escápula. Vamos con la cara posterior. Yo veo la escápula, sigo viendo una escápula derecha, la estoy viendo desde atrás, como si viera desde la espalda. Lo primero que me llama la atención de la escápula cuando la veo atrás es esto. Veo que hay una eminencia ósea muy marcada, está como retorcida. ¿Sí? Eso que estoy viendo ahí es la espina del omóplato, la espina de la escápula. Lo que hace esa espina es continuarse con una superficie articular, que es esta que estamos viendo acá, que es la parte que se articula con la clavícula, que es el acromion. Entonces, primera cosa para escribir de la cara posterior de la escápula, que tengo la espina del omóplato, que se continúa con una superficie articular, que es el acromion. A su vez, esta espina de la escápula o espina del omóplato me va a terminar dividiendo la cara posterior en dos. Una parte que está por arriba de la espina y otra parte que está por debajo de la espina. Ambas partes están levemente excavadas, entonces también son fosas. Y esas fosas son la fosa supraespinosa para el músculo supraespinoso y la fosa infraespinosa para el músculo infraespinoso. Principales cositas de la cara posterior. Primero, está dividida por la espina del omóplato y la espina de la escápula. Esa espina se continúa con una superficie articular, ¿sí?
o con una apófisis en realidad, que sirve para articularse con la clavícula, que es el acromion. Bien, y a través de esa división me queda una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. Bien, donde se insertan los músculos supraespinoso y el músculo infraespinoso. También en este acromion se van a insertar el músculo trapecio y el músculo deltoides. Nos quedaría una pequeña partecita que tiene que ver con la cercanía con el borde axilar. Cerca del borde axilar tenemos la inserción de el redondo menor, el redondo mayor, y cerca del borde, pero en realidad ya sería parte del ángulo, una pequeña parte del dorsal ancho. Repasamos cara posterior. Primera cosa llamativa, una espina. La saliencia ósea, que es la espina del omóplato, que me divide la cara posterior en dos. Una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa. ¿Qué se inserta ahí? Los músculos con el mismo nombre. El músculo supraespinoso y el músculo infraespinoso. Esta espina se continúa con una apófisis, que es el acromion. El acromion sirve para articular con la clavícula, y una carilla articular para la clavícula, y también presta inserción a dos músculos, el trapecio y el deltoides. Bien, hay algunos ligamentos que los veremos cuando llevemos articulaciones, el acromio clavicular y el acromio coracoideo. Vamos entonces con los bordes y los ángulos, si estamos bien hasta acá. Arranquemos por los bordes. ¿Cuántos bordes tiene un triángulo? 3. ¿Cómo son estos bordes? Con los términos de situación y dirección los describimos. Un borde superior, borde externo y un borde interno. El borde externo también lo pueden encontrar como borde axilar, el borde interno como borde espinal, el borde superior como borde cefálico. ¿Por qué? Porque está más cerca de la cabeza. ¿Qué tenemos que decir del borde superior o borde cefálico? Lo que nos llama la atención es que tiene una pequeña escotadura, tiene una pequeña caladura que va a estar en realidad entre el borde superior y esto que está acá, vamos a ver, es la apófisis coracoides. Esa escotadura se conoce como escotadura coracoidea. Va a tener un ligamento que la cierre, se llama ligamento coracoideo, y por ahí va a pasar un pequeño nervio que no viene mucho al caso ahora. Después, en ese borde se va a insertar también un músculo, que es el músculo homoioideo. Borde interno o espinal. Tenemos la inserción de dos músculos. Uno que se inserta por arriba de la espina y otro se inserta por debajo de la espina. Esos músculos son el romboides menor y el romboides mayor. Y respecto al borde axilar, tenemos la inserción de la porción larga del tríceps. El borde axilar, en la proximidad con el ángulo externo, por debajo de esta cavidad, que es la cavidad glenoidea, tenemos el punto de inserción de una de las tres cabezas del tríceps. Tríceps se llama tríceps porque tiene tres cabezas. Dos de las cabezas las denominamos como interna y externa, o vasto interno y vasto externo, y la cabeza del medio, que es la cabeza más larga, se denomina como porción larga del tríceps o vasto medio. La porción larga del tríceps se inserta ahí. ¿Qué pasa con los ángulos? Tenemos un ángulo superior o cefálico, un ángulo inferior o caudal, y un ángulo externo o lateral. Ángulo superior, tenemos la inserción del elevador de la escápula o angular del omóplato. Ángulo inferior, tenemos la inserción que charlábamos hoy del dorsal ancho o latissimus dorsi. Ángulo externo es el ángulo por ahí que más merece un tiempito de descripción. ¿Qué encontramos en el ángulo externo? En el ángulo externo vamos a encontrar tres cosas. La primera cosa que vamos a encontrar es que no es un ángulo en punta como los otros, sino que está truncado. ¿Qué significa truncado? Algo que le falta la punta, algo que se le cortó la punta. Imaginen un conito, como si fuese un conito de dulce de leche, y le comieron la punta, o le cortamos la punta. Queda de esta forma, y esto es un cono truncado. Algo que se le cortó la punta, ¿sí? O se interrumpió la punta. Las tres estructuras que vamos a encontrar que merecen una descripción dentro del ángulo externo son la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea y el cuello. Vamos a empezar por la apófisis coracoides. La apófisis coracoides es esto que vemos acá. ¿Por qué coracoides? Siempre que escuchemos en anato algo que termine oides, significa similar a. ¿Sí? La apófisis mastoide del temporal es similar a una mama, una glándula mamaria. Estiloides es similar a una aguja.
La apófisis coracoide le pusieron apófisis coracoide porque alguien, mucha imaginación, le vio forma pico de cuervo. Yo le diría más vale que la describan como si fuese un dedo índice semiflexionado. ¿Sí? Como si fuese un dedo índice en semiflexión. ¿Para qué está la apófisis coracoide ahí? Para insertar varias cosas. Esas varias cosas son el ligamento acromiocaracoideo, el ligamento trapezoide, el ligamento conoide y el ligamento coracoideo. Y después se insertan 3 músculos, que son el pectoral menor, coracobraquial y la porción corta del bíceps. Además de la apófisis coracoides, la otra cosa que tenemos que describir del ángulo externo es la cavidad glenoidea. ¿Qué es la cavidad glenoidea? La cavidad glenoidea es una cavidad que funciona como superficie articular. ¿Con quién articula? Con el húmero. Bien, esa cavidad, que es la cavidad glenoidea, va a ir a articularse la cabeza del húmero. Ponemos el húmero, un húmero derecho también. Vemos que acá tiene una superficie lisa que es la cabeza, que es equivalente a un tercio de segmento de esfera de 33 milímetros. Esa cabeza humeral va a articular con esta cavidad que está acá, de color verde clarito, que es la cavidad glenoidea. Y además, rodeando esa cavidad glenoidea, vamos a encontrar un rodete glenoideo o labrum glenoideo. ¿Qué es un rodete? Es uno de los elementos de coaptación que lo que hace es aumentar la superficie articular. Quiere decir que la cabeza del húmero es más grande de lo que es la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea no es tan profunda ni tan grande para poder albergar a la cabeza del húmero. Por lo cual es necesario el rodete glenoideo, algo que aumente esa superficie articular. Vamos a ver la escápula en una vista externa. De una vista externa, esto es anterior, esto es posterior, esta es la apófisis coracoides, esta es la espina, esto es el acromion, esta es la cavidad glenoidea. Y vamos a ver que en relación a esta cavidad glenoidea hay 2 inserciones musculares importantes. Por debajo de la cavidad glenoidea hay un tubérculo que se llama tubérculo infraglenoideo o subglenoideo. Es donde se inserta la porción larga del tríceps. Y por arriba de la cavidad glenoidea, ¿sí? En realidad en el borde superior, la porción más alta del borde de la cavidad glenoidea, se inserta la porción larga del bíceps en el tubérculo supraglenoideo. Bien, entonces, a partir de esta cavidad, por arriba la porción larga del bíceps, por debajo la porción larga del tríceps. Y el rodete que queda por fuera. ¿Cómo queda por fuera? Sí, queda por fuera. La porción larga del bíceps se mete dentro de la articulación, está dentro de la cápsula articular. Buenas, ¿cómo va? Lo que acabas de ver es un fragmento de un vivo realizado acá en el canal el año pasado. Si quieres verlo completo, podés encontrarlo en la solapa de vivos, y si te gustó el contenido y querés apoyar al canal y estar al tanto de los siguientes vivos, podés suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias. Nos vemos.